Buenos días a todos, que Dios te bendiga. Quiero compartir una breve reflexión. Hoy voy a ser más breve de lo habitual, simplemente una pequeña reflexión para comenzar este día con una manera adecuada de pensar. Y sobre eso quiero compartirte en esta mañana, sobre nuestros pensamientos, nuestra manera adecuada de pensar. Porque todo lo que vas a vivir o a experimentar en este día, cómo te vas a sentir, cuál va a ser tu reacción ante las situaciones, tu manera de ver las cosas, tu manera de ver las personas, tu manera de ver las situaciones, cada conflicto, cada situación, todo lo cuanto hoy puedas vivir o experimentar, de alguna manera, primeramente va a pasar por tu manera de pensar. Y tu manera de pensar te va a hacer reaccionar de una manera o de otra. Por eso que importante es pensar de una manera adecuada. Dicen los expertos que el ser humano tiene alrededor de unos 60.000 pensamientos al día. En un artículo en el periódico La Vanguardia también decían esto, decían que alrededor de 60.000 pensamientos cruzan nuestra mente en un día, en 24 horas. Imagínate, 60.000 pensamientos. Imagínate que todos esos, o la mayoría de esos pensamientos, que normalmente suele suceder así, la mayoría de esos 60.000 pensamientos que invaden nuestra mente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la mayoría son pensamientos negativos, pensamientos que tienen que ver con la frustración, con la negatividad, con el pesimismo, y eso nos hace ver las cosas de una manera inadecuada. Nos hace ver las cosas con un cristal oscuro, con unas gafas sucias, y entonces vemos a las personas de una manera inadecuada, vemos a las personas, los problemas, las situaciones que vivimos, las vemos de una manera inadecuada, porque nuestra manera de pensar no está siendo pues de una manera adecuada, evidentemente. Y como he dicho, unos 60.000 pensamientos cruzan nuestra mente a lo largo del día, según los expertos. Así que debemos preguntarnos, de todos esos 60.000 pensamientos, cuáles son positivos, cuáles son negativos. Queramos o no, eso va a decidir cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a actuar ante cualquier situación, ante un conflicto, ante una prueba, ante una dificultad. Dependiendo de cómo vamos a pensar, así es como realmente vamos a actuar. Así que de esos 60.000 pensamientos que cruzan nuestra mente a lo largo de 24 horas, ¿cuáles son conforme a la voluntad de Dios y cuáles son infundidos por el temor, por el miedo, por la mentira de Satanás? Que en realidad la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8 que Satanás es un padre de mentira. Así que todo lo que hace él es infundir mentira. Trabaja a través de la mentira. Y la mayoría, sino bueno, todos los pensamientos que él nos infunde a nosotros de alguna manera, nos hace pensar, nos hace poner la mirada en lo que no es evidentemente infundido por la mentira. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, si no recuerdo mal, que el hombre tal como piensa, así es. Así que en realidad afecta, nuestra manera de pensar afecta de una manera rotunda y directa a nuestra manera de ser, a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de contestar, de comportarnos ante las situaciones. Así que si cruzan por nuestra mente unos 60.000 pensamientos al día, imagínate cómo eso puede llegar a afectar nuestra vida de una manera positiva o de una manera negativa. La palabra de Dios nos anima, por eso el apóstol Pablo, también inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, yo no creo que el apóstol Pablo supiera que unos 60.000 aproximadamente pensamientos cruzan en nuestra mente a lo largo del día. Quizás algunos piensan más, otros menos, pero yo creo que el apóstol Pablo no sabía esto, pero aún así el Espíritu Santo sí sabía, porque Él nos ha creado, y Él inspiró a Pablo para escribir esto en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Qué bueno. Qué bueno que la palabra de Dios nos anime a pensar, ¿verdad?, en todas estas cosas. Lo que es verdadero. No pensemos en lo que es mentiroso, en lo que tiene apariencia, pero no, pensemos en lo verdadero. Pensemos de una manera honesta. Pensemos de una manera justa, en lo que es justo.
Pensemos en lo que es puro y no, por supuesto, en lo impuro. Deshaz de tu mente, desecha de tu manera de pensar todo lo que es impuro, en todo lo que es amable. No mires a las personas, ¿verdad?, en su lado negativo. Mira de una manera amable, piensa de una manera amable, de la gente, de la situación, aún de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, por supuesto, de nuestros líderes espirituales, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Tenemos que hacer un ejercicio para pensar de una manera amable. Dice todo lo que es de buen nombre, pensemos en ello. Si hay virtud alguna, pensemos en ello. Si hay algo digno de alabanza, pensemos en ello. Dice, en esto pensad. Así que decide en el nombre de Jesús, en este día, cuida tu manera de pensar. Y por supuesto, no te retroalimentes de todo lo que pueda contaminar tu mente. Tu mente, una salud mental conforme a la palabra de Dios, va a hacer que en este día acabes, cuando vayas a dormir, acabes dándole gloria a Dios. Así que cuida tu manera de pensar, cuida tu manera de ver las cosas, cuídalo, hazlo conforme a la palabra, examina tu mente, todo lo que viene a tu mente y desecha todo lo que es impuro, desecha todo lo que no es honesto. Aún muchas veces vamos a tener, entre comillas, razones para pensar de una manera o de otra. Sobre todo si nos han ofendido, nos han dañado, si nos han hecho alguna injusticia, si nos han contestado mal, nuestra mente nos va a dar razones para pensar de una manera inadecuada, pero aún así decide, no solamente como Jesús que dice que enmudeció, no abrió su boca contra sus malhechores, no solamente decidamos enmudecer, sino que decidamos pensar de una manera adecuada conforme a la palabra de Dios. De esos 60.000 pensamientos que cruzan nuestra mente a lo largo del día, decide filtrarlos conforme a la palabra y te aseguro que tu vida, ¿verdad?, va a ser mejor. Tu manera de ver las cosas, los gigantes que te atemorizan van a empequeñecer, van a encoger. Tus murallas van a ser, ¿verdad?, las vas a ver de manera diferente, todo lo vas a ver de manera diferente y acabarás el día dándole gracias a Dios. Pensemos conforme a la palabra, pensemos de una manera adecuada, cuida tu manera de pensar, vive de una manera, piensa de una manera, ¿verdad?, conforme a lo que Dios agrada. Si te parece, vamos a orar. Simplemente es una reflexión más corta de lo habitual y quiero continuar en esta línea dando una reflexión cortita para comenzar el día, ¿verdad? Hemos citado Filipenses 4:8, Proverbios 23:7, cuidando nuestra manera de pensar, vivamos conforme a la palabra. Para vivir conforme a la palabra, primero tenemos que pensar conforme a la palabra. Amén. Que nuestra mente, ¿verdad?, conforme a la palabra, decida cómo vamos a actuar, cómo vamos a hablar, qué vamos a ver, qué vamos a escuchar. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido en este momento, Señor, en unión con mis hermanos, los que me vean, que nos ayudes a pensar conforme a tu palabra. Que cuidemos nuestra manera de pensar. Señor, dicen los expertos que alrededor de 60.000 pensamientos pasan por nuestra mente a lo largo de un día. Señor, te pedimos que nos ayudes. Señor, a que ningún pensamiento inadecuado, sobre todo si viene del enemigo, ningún pensamiento de mentira, de temor, Señor, de ansiedad, Señor, pueda llegar a posarse, a enraizarse en nuestra mente. Porque, Señor, tu palabra dice que conforme pensamos, así somos, porque actuamos de esa manera. Queremos actuar de manera que te agrade a ti. Queremos pensar, como decía el apóstol Pablo, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es amable. Ayúdanos en este día, Señor, para que, Señor, comencemos este día, Señor, avancemos en este día y terminemos este día dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, consagramos nuestro pensamiento a ti. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos a pensar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas un día bendecido y no te olvides de en todo lo que hagas, en todo lo que suceda, pensar de una manera adecuada y darle siempre la gloria a Dios. Si te ha bendecido este pequeño devocional, te animo a que puedas compartirlo para que otras personas también puedan disfrutarlo. Un abrazo.